tierra de Ondina, donde acaricia el sol. Tabasco, lleno de historia, de mil memorias que hacen henchirse mi corazón. Tus ríos, como el Grijalba, que en sus murmullos cantan arrullos de ensoñación. Tabasco, al mirar tu flora tropical, se inspira mi cantar. Se sabe y hemos leído, y hay cartas que él tiene con su madre y a veces recuerdan cosas. Bueno, pues era un niño consentido, lógicamente, querido, amado por el primogénito. Exactamente, por sus padres. Y su madre le enseñó a leer desde muy pequeño y además lo orientó hacia la religión. Una fe impresionante que Pellicer abracó hasta el final de sus días. Eso se lo debe a su madre. Entonces vivía tranquilo. Hasta los 10 años empezó a escribir, escribió su primer poema. Parece ser que es un poema dedicado a don Miguel Hidalgo. O sea, que ya desde chamaco su afición por los héroes sale a flote inmediatamente, ¿no? Él quiso mucho a su hermano Ernesto, que lamentablemente murió tiempo después, y entonces él se quedó solo, hasta que años después nació su hermano Juan, que ya los siguieron viendo, y decir, la amistad y la hermandad maravillosa, porque vivían al lado de una casa, uno en uno y otro en otro. Pero eso ya en México, ¿no? Eso ya en México. Pero tuve desde muy chamaco, muy querido. Luego se fueron a la Ciudad de México cuando la Revolución, el papá toma las armas, del lado de los liberales, el papá tenía una farmacia. Y allá en México, en un momento dado vivieron en la calle de Correo Mayor, ahí en el centro, atrás de Palacio Nacional. Y cuando los balazos de estos llegaban a la Ciudad de México, doña Deifilia, su mamá, lo subía a la azotea, y en la azotea habían unos tambos que era para el agua, pero que en ese momento estaba vacío, y entonces lo metía allí y lo tapaba para que no le tocara ninguna bala perdida al maestro, ¿no? Se llama Nocturno a mi madre y viene en el libro de Subordinaciones, que está publicado en 1949. Es uno de sus poemas más antologados y más famosos, porque es la manera de que un poeta, con el nombre de Pellicer, con la obra que ya tenía, se ocupa de algo tan personal. Sí, tan íntimo, ¿no? Tan íntimo como es el amor hacia la madre, ¿no? En este caso hacia la madre. Muchos intelectuales nunca han tocado esos temas porque los desechan por sentimentaloides, según ellos, ¿no? Pellicer nunca desechó eso, y al contrario, hacía mucho alarde y con mucho orgullo lo de su madre. Hace un momento mi madre y yo dejamos de rezar. Rezar con mi madre ha sido siempre mi más completa felicidad. Así empieza el poema, ¿no? Cuando se va a Europa, bueno, se escriben, ahí están las cartas y está el libro, ¿no? Ya publicado. Es una pasión juvenil, lógicamente, de Pellicer. No tan juvenil, porque recordemos una cosa, Pellicer desde muy joven se quitó 2 años.
Entonces él decía que había nacido en el 99, 1899, y no era cierto, había nacido en 1897. Entonces para todas las sumas hay que aumentarle siempre los 2 años, ¿no? Hasta que muere, que se conoce el acta de nacimiento y ya se sabe que nace realmente en 1897. O sea, Pellicer era un poeta vanidoso en ese sentido. ¿En qué sentido, perdón? En el de quitarse los años. Bueno, edad. empieza su vanidad por quitarse los años desde muy joven. Pero digo que no era tan la pasión por la nieto, la novia, no estaba tan joven cuando eso, ¿no? Y las cartas son extraordinarias, hablan de un amor de esos primerizos, pero ya en cierta edad, ¿no? Que dejan huella, que uno cree que si eso no sucede se acabará el mundo, como está escrito en algunos poemas y en algunas cartas de Pellicer hacia Esperanza Nieto, ¿no? Es su única pasión mujeril que está inscrito dentro de su inventario poético, ¿no? Dentro de su obra. Después de muchas vueltas, acepta ya la decisión de ella porque consideran que no es factible, digamos, ¿no? Que se realice ya yendo más adelante esta relación. Tiene muchos registros. Ajá. Esto es impresionante. Yo diría que tiene, por ejemplo, el amor, su pasión por los héroes, que ahí viene lo social, la religiosidad, el trópico, que es el paisaje, que se convierte en paisaje humano, y un gran sentido del humor en muchos de sus poemas. Son 5 vertientes que tiene Pellicer. Él publica su libro Piedra de Sacrificios en 1924 y trae un prólogo de José Vasconcelos. Maravilloso el prólogo, porque José Vasconcelos era un gran escritor. Que se le adelanta a Neruda ese libro, ¿no? Exactamente, porque Neruda después publica el Canto General 25 años, o sea, en 1950, 25 años después de Carlos Pellicer. Se le adelanta a Neruda 25 años en su recorrido por las ciudades, por los héroes, por los ríos, por las montañas, todo de América. Pellicer lo habla desde 1924. Él abarca varios registros, ¿no? Temáticos. Y yo escogería uno quizá de cada tema, ¿no? Es difícil. Por ejemplo, su libro de poesía amorosa, Recinto, que es uno de los libros más extraordinarios que se han escrito en castellano dentro de la poesía amorosa. Vendría también Hora de Junio, que ahora este año va a cumplir 60 años de que se publicó, con estos sonetos espléndidos, maravillosos, y con los poemas que Pellicer intercala entre los sonetos sobre el trópico. Ahí viene su famoso poema Esquemas para una boda tropical, que es un poema que ahí queda para la historia, ¿no? Y los sonetos son maravillosos. Aquello de Era mi corazón piedra de río, o Vuelvo a ti soledad, agua vacía, agua de mis imágenes, tan muerta. Entonces, ahí va otro. Pero es difícil decir cuál, ¿no? Yo prefiero unos 3, 4 libros de él, pero... Que tener un solo libro. Sí. Por ejemplo, alguien decía, Gabriel Said, que había que hacerle una antología de 100 poemas o 100 páginas.
Él ya ves qué tan exigente es, aunque admiraba mucho a Pellicer, lo admira porque él vive, afortunadamente todavía vive Gabriel. Sí. Y yo estaba de acuerdo con él hasta cierto punto, nada más que yo decía, yo en lugar de 100 páginas le pondría 200. Es mucho, pero no nada más un tabasqueño, un mexicano. Yo no lo circunscribiría aquí a Tabasco, pero hablando de eso, pues cómo no le van a deber que Pellicer haya puesto el nombre de Tabasco más allá de nuestras fronteras, que tomara su mar, que como dice Octavio Paz, a los grandes poetas siempre traen un elemento nuevo a la poesía, dice Paz, Pellicer trae el mar, porque Pellicer se ocupa del mar, claro, porque fue lo primero que vio, los ríos de aquí, lo verde, la selva, el agua. Pellicer cuando venía de México acá decía, no voy a estar porque voy a mi agua. Como nosotros decimos, voy a mi tierra el fin de semana, él decía, voy a mi agua. Tabasco tiene agua para surtir al país completo. Y eso es impresionante. Pues sí, te tienes que estar muy agradecido porque hizo mucho por Tabasco. Ya cité a las personas que ayudaba solucionándole las cosas de electricidad, de agua, y sobre todo también el espíritu que necesita un poco, ¿no? Un poco de halago, un poco de oír cosas maravillosas, de música que te suene al oído. Pellicer hizo todo eso, poetizó el paisaje, se lo trajo, lo agarró como suyo, hizo otra creación, eso es muy importante. Y si Tabasco, pues es muy conocido, claro, también por la obra de Pellicer, porque se ocupó de él. A mí cuando me dicen, pero tú ¿por qué no escribes sobre Tabasco? Yo les digo, porque ya lo escribió Pellicer. Ya no se puede. ¿Para qué voy a intentarlo si él lo hizo genialmente? Aunque tengo mis menciones y cosas en mi poesía sobre mi tierra, claro, ¿no? Pues escribió un poema de Pellicer, o varios ha dedicado a Pellicer, pero tiene uno, la pelliceriana, ¿no? Pues sí, hay un poema que él sí lo vio. Eso, yo se lo enseñé. Es un poema que habla de 3 cosas interesantes. Por ejemplo, es muy breve, pero tiene la pareja sustantival, que Pellicer no la inventa porque es clásica, pero la pone al corriente. Y Alfonso Reyes escribe un artículo sobre la pareja sustantival de Pellicer. Y es muy interesante, y es interesante porque también viene su poesía amorosa. Y yo menciono también el mes de junio, que es el verano, que era la estación que más le gustaba a Pellicer, más le llamaba la atención. Entonces el poema dice, se llama Pelliceriana. Es ya la luz verano, verdecieron las hojas al contacto del aire y junio alberga en el envés algún poema nuevo. Viaja mucho. Pellicer es uno de los poetas más viajeros que existen. Primero viaja a América, primero conoce América. Primero va a representar a los estudiantes mexicanos en Colombia y en Venezuela. Llega a Brasil, en fin, conoce América, su América, la América de Bolívar, que él ensalzará mucho después, ¿no? Y ya después Europa, entonces Europa lo deja mudo.
Es muy importante señalar que en uno de sus primeros viajes, Pellicer era obsesivo. Lo que quería hacer en la vida era ser piloto aviador. Entonces se va a París para inscribirse en una escuela para aprender a pilotear, tomar los cursos y todo. Y entonces su madre, doña Deifilia, sufría, porque lo menos que quería era que su hijo se metiera en un avión, ¿verdad? Sí. Empezando, y todavía no pasaba lo de Strindberg, que hace el vuelo primero, ¿no? de América a Europa. Y entonces doña Deifilia le manda una carta a Alfonso Reyes, que era cónsul o algo así, allá en París, y le dice que por favor lo detenga, que hable con él, y que no deje que se inscriba. Entonces, claro, lo que pasó fue que costaba muy cara las clases, la inscripción y todo, y Alfonso Reyes lo disuade para que no se inscriba. Bueno, en Italia trabaja de mesero para poder quedarse unos días más, y seguir la huella de San Francisco de Asís, que es otro de sus personajes predilectos. Pellicer tiene 3 personajes que lo marcan para siempre: Cuauhtémoc, San Francisco de Asís y Bolívar. Y no olvidemos que fue San Francisco de Asís que inventó lo del nacimiento, allá en el siglo XIII, por allá. Y entonces Pellicer después lo que hace es recoge esa primera idea del San Francisco de Asís, y por eso organizaba su nacimiento cada fin de año, cada Navidad, allí en su casa de México. Y ahí le viene. Y además llegaban de todas partes del mundo a filmar ese nacimiento. Era impresionante. Yo alguna ocasión le pregunté, le dije: maestro, ¿usted conoció a André Gide, famoso escritor francés? Y me dijo: fíjate que en una ocasión en París, dice, fuimos a ver una película, dice, y él estaba haciendo cola como yo, pero no me atrevía, dice, a irlo a saludar y a darle la mano. Dice, me invadió una timidez, pero sí lo veía delante de mí, dice, que estaba haciendo cola como yo para entrar al cine. Hacía todo eso en París. Bueno, él era un hombre de letras, hablaba francés perfectamente y se negaba a hablar el inglés. Se negaba por la cosa política. Sí, él detestó un poco a los gringos. Cuando se casa uno de sus sobrinos, Juan, hermano de su hermano, hijo de su hermano Juan, se casa en los Estados Unidos. Entonces, no dejaban entrar a Pellicer porque estaba marcado ahí. Sí, estaba en la lista, Estaba en la lista negra o roja, yo no sé de qué color era, pero no lo dejaban entrar. Entonces, tuvieron que el ministro de Relaciones para que él estuviera presente en la boda de su sobrino. Pero siempre él prefirió siempre lo europeo, pues, porque sabía, él era como Rubén Darío, pues, acuérdate, la boda Roosevelt y todo esto, contra los gringos, tantos millones de hombres hablaremos inglés, ¿no? Entonces, por eso él era devoto de Darío también, ¿no? Y de ahí le vienen todas estas actitudes sociales, ¿no? Fue al famoso Congreso de España, cuando la Guerra Civil Española, él fue uno de los que viajó con Octavio Paz, con Revueltas, con todo, Revueltas el músico, con todos los que fueron, sí. Y ahí, en ese viaje, Silvestre Revueltas le dice a Pellicer: ¿no tiene usted un libro? Y Pellicer tenía Hora de Junio, y entonces se lo da. Y después Silvestre Revueltas le pone música a 3 sonetos de Pellicer. Y años después le preguntaron a Pellicer que cómo veía la música de Revueltas. Y entonces Pellicer dijo otra de sus frases lapidarias y célebres. Dijo: Revueltas pulverizó mis poemas. Hay un texto de Alfonso Taracena donde dice que se pasaba la vida, los días allá, pidiendo dinero para poder seguir viviendo en Europa.
conocen a muchos desde la preparatoria, ¿no? Y después se editan una revista que se llama Contemporáneos, y ahí publicaron mucho. Pellicer siempre negó que él perteneciera a ese grupo. Dice, yo publiqué una vez o quizá dos, nada más. No tenía que ver en revisar los textos, es decir, en un trabajo editorial, ¿no? Que se lleva a cabo cuando un grupo hace una revista. Pero más que nada, él los rechazaba, que no pertenecía a ese grupo, porque lo veían como una especie de patito feo por su vocación social, por su canto a los héroes, que ninguno de los demás lo hizo nunca. Sí. Entonces lo criticaban y decían que es de la poesía menor de Pellicer, digamos, ¿no? Lo cual están equivocados, porque ahí tiene cantos a Cuauhtémoc, tiene cantos a Simón Bolívar, que no han escrito en América. El tiempo le daría la razón a Pellicer, ¿no? Claro. Pero él por eso se sentía relegado de ese grupo y negó que perteneciera. Él es muy distinto a todos, lógicamente, a todos los contemporáneos, ¿no? Se daban cuenta por las publicaciones, pues, y además como ellos hacían las antologías y ejercían la crítica, como Villarrutia, como Jorge Cuesta, todos lo trataban bien, por supuesto, ¿no? Como poeta, y está en las antologías. Lo que Gabriel Said se refiere es a que es un poeta que no, mal editado durante toda su vida. Hasta los años 50 se le publica a Pellicer en el Fondo de Cultura Económica. Por ejemplo, hay un libro que editó en París, que aquí llegarían, se llama Camino, se llama el libro. Entonces, imagínate cuántos ejemplares llegarían a México, quién sabe. Y es Octavio Paz hasta 1956, cuando Pellicer publica su magistral libro, que no mencioné entre los grandes, en La práctica de vuelo, que es un libro de puros sonetos geniales, ¿no? Que le debe de venir de su afición a la aviación, ¿no? Exactamente, puros sonetos. Pellicer decía, otra vez digo con su característico sentido del humor, que él había escrito más de 400 sonetos, y agregaba, dice, pero hay 10 o 12 que para ser del país no están tan mal. Desde un primer momento, Octavio Paz hace una crítica. Resulta que había salido una antología hecha por Antonio Castro Leal en el Fondo de Cultura Económica de Poetas Mexicanos, donde Castro Leal dice, Pellicer es el poeta del color, de la luz y del paisaje. Pellicer se molesta porque lo encasilla, es decir, olvida su poesía amorosa, su poesía religiosa, su poesía social. Entonces se molesta con Castro Leal. Y luego todos los críticos que vienen detrás de Castro Leal agarran la famosa frase. Y así ya lo tenían. Y así lo citan. Entonces Pellicer estaba molesto. Pero en 1956, que él publica Práctica de vuelo, Octavio Paz, en uno de sus de regreso de sus viajes de Europa, lee el libro y escribe un ensayo extraordinario sobre Pellicer. Entonces rescata, lo reivindica, a Pellicer, ¿no? Lo reivindica ante los lectores enterados, y entonces ya voltean los ojos hacia Pellicer. Que Paz también tiene luego una frase hacia Pellicer que no le gustó mucho, ¿no? Exactamente. Hay una frase de Octavio en ese ensayo que, repito, es extraordinario, pero esta frase es injusta. Y Pellicer no pudo vivir con esta frase, sinceramente, te lo digo. La frase que dijo Octavio Paz fue, Pellicer no es un poeta de poemas, sino de instantes poéticos. Y a Pellicer le cayó muy mal. Y se murió llevándose ese rencor medio oculto por esa frase de Octavio, aunque Octavio lo había reivindicado, entre comillas, ¿no? Y yo lo admiraba profundamente, y lo que dice ahí es verídico sobre la poesía de Pellicer, menos esta famosa frase. Ahora voy a agregar que pasaron los años, eso fue en el 56, cuando Octavio Paz dijo esa frase, que Pellicer no pudo dormir. Bueno,
Después de años de muerto Pellicer, me llaman para que yo dé una conferencia sobre Pellicer en el MUNAL, en el Museo Nacional de Arte. Y bueno, yo estaba trabajando, yo ya había escrito bastante sobre Pellicer, y era el fin de semana, y dije, bueno, ya estoy de Pellicer hasta acá, y dije, voy a descansar para terminar la conferencia, y que voy a mi biblioteca a ver qué libro agarro, y entonces saco El cementerio marino de Paul Valéry. En el prólogo del cementerio marino, Paul Valéry pasa esa frase, o sea que Octavio Paz se la fusila. Ahora, la frase no es de Paul Valéry, sino de Voltaire. Y Paul Valéry le da crédito a Voltaire. Él lo que hizo, Octavio, fue nada más cambiar las palabras, puso otros sinónimos. Y entonces yo lo digo en mi conferencia. Y después publico la conferencia completa en el Excelsior, un domingo. Y el lunes me habla el sobrino de Pellicer, Carlos Pellicer López, el pintor. Me dice, oye, ¿no sabes cómo leí tu artículo? ¿Con qué gusto, con qué pasión? Dice, pero además dice, qué bueno que tú aclaraste esto, porque mi tío nunca pudo vivir con esa frase de Octavio. Y ahora resulta que se la plagió. Le dije, sí. Una importancia que no tiene medida, puesto que al hablar de Pellicer uno no solamente se refiere al poeta, al gran poeta que es. Yo he dicho siempre que por ser un gran poeta ya era justificable que estuviera en la rotonda de los hombres ilustres de nuestro país, pero él hizo otras muchas cosas que de pronto la gente ignora, como buen mexicano, como funcionario, como persona, como personaje. Era generoso, con un gran sentido del humor. Y bueno, pues a mí en lo personal, por supuesto, entrar a trabajar con él me ayudó mucho porque orientó mi vocación hacia la literatura. Pellicer daba las explicaciones y entonces me mandaba a llamar. Dígale al muchachito que venga. Entonces yo ahí estaba oyendo todas las explicaciones que daba el maestro. O sea, aprendía. Y llegué a dar yo la visita guiada sobre las 14 salas. Entonces aprendía rápido. Entonces también ahí, bueno, la cerámica, los colores, los murales, que habían reproducciones en el museo. Todo eso me fue también llevando mucho hacia las artes plásticas, a la pintura, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró ese trabajo con Pellicer, ese primer trabajo? Como 2 años o... Sí. ¿Pellicer de ahí se va a la Ciudad de México o era Él por viajaba estancias? constantemente. Venía, estaba un mes acá y se regresaba. Luego venía, porque todavía estaba haciendo... Ya estaba el Museo de Olmeca, de la venta. Pero había cosas que, ya sabes, ¿no? Papeleos y una serie. Entonces venía a hacerlo. Y se iba y regresaba. Nunca estuvo aquí del todo, no, tampoco era necesario. Cualquier cosa le hablaban por teléfono. Y regresaba. Y ya él decidía que él se divertía mucho oyendo todas nuestras tonterías, nuestros puntos de vista. Era muy educado, escuchaba. Pero de pronto lanzaba una frase que era lapidaria, ¿no? Un día le dije, leí una obra que me ha dejado impresionado de Carlos Coccioli, el italiano. Me dijo, es muy amigo mío, te voy a prestar su otra novela. Y fue, y el otro día la encontré. Está dedicada, Carlos Coccioli era muy famoso en Europa, pero famosísimo. Y entonces está dedicada a Pellicer, el libro, de puño y letra de Coccioli,
porque nunca le devolví el libro, ¿no? Sí, pero a mí, ¿no? Porque me tenía confianza, pero no a los demás. Además, él primero oía, a ver cómo se expresaba cada quien, por dónde andaba. Era muy cauto, pero yo jamás me atreví a enseñarle un poema mío. No. Hasta 1970, que Marco Antonio Acosta, nuestro paisano de Cárdenas, hizo una antología para la universidad, el año que muere Becerra. La hicieron en homenaje a Becerra. Pero el más viejo era Pellicer y el más joven era yo. Entonces se edita el libro y Pellicer me lee por primera vez. Y entonces un día que lo visité, me dice, oiga, jovencito, usted dice que yo soy el más grande poeta que ha parido la creación. Usted se sabe de memoria mis poemas. Usted sabe de mi vida. Sí, pero no le creo nada. Entonces yo me puse otra vez como en aquellos años de mi juventud, rojo también, ¿no? Y le digo, maestro, ¿por qué me dice eso? Dice, porque acabo de leer tus poemas y no me he visto en ellos. Entonces, en ese momento rápido, yo había pensado cuando empecé a escribir y todo, yo decía, Dios mío, que me parezca a quien sea, menos a Pellicer. No quería que mi obra tuviera nada que ver con la de Pellicer. Entonces, en ese momento yo rápido dije, qué bueno. Pero luego Pellicer agrega una frase y dice, en cambio, he visto a otro poeta. ¿Quién? A Octavio Paz. Era muy exhibicionista. Quería lucir su figura, eso era cierto, muy cierto. Recuerdo que en una ocasión fuimos 3 escritores con él a Colima, porque él quería ver la famosa ola de Cuyutlán que se levantaba, decían, a 6 metros. Y entonces fuimos, hicimos el viaje allá, y ahí vamos, cada quien para cambiarse de su traje de baño, y sale Pellicer siempre se tardaba más que nadie. No solamente por la pelona, sí, sino para vestirse y todo. Y de pronto lo vemos salir con un traje azul cielo, me acuerdo muy bien, con un hoyo de este tamaño aquí así, enseñando la pierna de aquí, ¿no? Y todos nos volteamos a ver, era una coquetería impresionante, él era capaz de sorprendernos de esa manera. Sí era vanidoso. Un día lo invité a casa del dramaturgo Sergio Magaña y llegó en un departamentito de ahí del centro, de Santa Veracruz, por la Alameda. Y tenía también Sergio una recámara. Entonces, claro, todos, Pellicer. Entonces lo sentamos en el sillón menos horrendo que había. Y ahí se estuvo bebiendo con nosotros hasta como a las 7 de la mañana. ¿Sí? Y a las 7 de la mañana dijo, se paró y le dijimos, ¿qué pasa, maestro? Dice, ya me voy. Le digo, ¿por qué? Dice, ya vinieron por mí. Le dije, pero si no he oído el timbre, ¿quién vino por usted? Mi hermano el Sol, dijo. Y agarró su sombrero, y se salió. Es que un día me dijo, dice, yo quisiera haber reunido en un volumen, dice, mis poemas de aliento social, mi canto a los héroes. Entonces el maestro le dije, yo lo hago. Y entonces hice toda la selección, los pasé a máquina, porque la universidad, creo que era el arquitecto Palacio o algo así, o Borregar, no recuerdo quién era, le había pedido que le iban a publicar un libro. Entonces él dio ese libro, que yo lo hice,
no aparece mi nombre porque yo no quise que apareciera. Y entonces él lo entregó y lo publicó en la universidad con el nombre de Cuerdas, Percusión y Alientos. Escribió durante 70 años. O sea, a los 10 años hizo su primer poema, hasta los 80, y escribió grandes cosas. Su libro que se publicó póstumamente, se llama Reincidencia, es un libro extraordinario. Sí, hay poemas del amor de un hombre viejo, ¿no? Sí. Que es impresionante cuando dice, yo había puesto en mi pecho un letrero que decía, cerrado por demolición. Y aquí me tiene usted, abriendo las ventanas, adornando la mesa con que paga el otoño sus encantos. Mucha gente no sabe que personas visitaban a Pellicer, personas de escasos recursos, indígenas incluso, independientemente de que le llevaban a vender piezas que fueran o no auténticas, ¿no? Iban otra gente a pedirle que interviniera para que le pusieran la luz, para que el agua que no tenían agua, que la carretera, una serie de cosas, ¿no? Y el gobernador era un poeta, escribía poesía, Manuel R. Mora, que era íntimo y adoraba a Pellicer. Entonces Pellicer al día siguiente se dirigía, ahí nada más cruzaba un pedazo de la Plaza de Armas, llegaba y claro, Manuel salía cuando le avisaban, ahí viene el maestro Pellicer, y entonces le decía, aquí en tal municipio, en tal ranchería, y entonces él ya mandaba a los funcionarios para que concedieran lo que la gente le había pedido a Pellicer. No, pero no fue un hombre que tuviera dinero, no, tenía su casa nada más, que como él decía es una casa construida para un hombre solo. No podía vivir una familia ahí, nada más tenía la recámara grande de él de arriba, no había más. Había una pasión extraordinaria de Pellicer por la obra de José María Velasco. Y Pellicer durante mucho tiempo de su vida se pasó comprando la obra de Velasco para que no saliera del país, para que la gozáramos los mexicanos aquí. Recuerdo que cuando publica a insistencia de Juan José Arriola, y publican su obra completa en la Universidad Nacional Autónoma de México, le dan un cheque de derechos de autor por 50,000 pesos. Entonces Pellicer ese cheque lo pasa nada más por un cuadro de Velasco y se queda con el cuadro de Velasco y paga los 50,000 pesos. Pero años después sufre el robo más terrible que lo sumió en una depresión de la cual no se pudo recuperar, yo creo, nunca. Resulta que Pellicer tenía en una pared varias obras de Velasco. Tenía un óleo donde incluso estaba retratado Velasco, ahí abajo de un árbol. Era un óleo maravilloso. Y alrededor tenía varios dibujos. Bueno, pues entraron, amarraron a la sirvienta que tenía una señora de hacía muchos años y se llevaron esos cuadros. Nada más se robaron los cuadros de Velasco. Cuando yo empecé a escribir, pensé, quiero parecer a cualquiera menos a Pellicer, porque después de Pellicer, todos los poetas, todos saqueaban a Pellicer. Todos tenían que ver con la obra de Pellicer. Todos. Por eso yo dije, pues yo me quiero parecer a quien sea menos a Pellicer. Pero entonces ahí enumero, y ahí van los nombres. José Gorostiza, el gran poeta, autor de Muerte sin fin, en una entrevista dice, Gorostiza poeta le debe a Pellicer poeta. Octavio Paz tiene la influencia de Pellicer. Diego Rivera lo deja como albacea de 60,000 piezas, ¿no?
porque sabe que es el mexicano que va a cuidarla, que va a hacer algo más adelante, porque por rescatar todo eso, por exhibirla, por conservarla, por hacerla que la conozcan todas las generaciones que vienen después, ¿no? No solamente nosotros, sino las que van a venir después de nosotros. Entonces, eso los une bastante. Y Pellicer, claro, lo admiraba profundamente como pintor. A él y a José Clemente Orozco, ¿no? Se habló en alguna temporada, o quizá en 2, de que podía lanzarlo, que podían sugerirlo para ser candidato para el Nobel. Creo que lo mismo pensaron con Alfonso Reyes también, ¿no? Pero de los mexicanos, antes de Paz, el que se pensaba y se rumoraba que podía ser candidato era Carlos Pellicer. Él lo tomaba con su parsimonia de siempre, ¿no? Cruzaba los brazos y ya, no podía hacer, no hacía comentarios. Era muy cuidadoso en sus comentarios. A veces era muy agresivo, eso también hay que decirlo. Yo recuerdo cuando llega Jorge Luis Borges a México, la primera vez, y Pellicer se lanza en contra de él, durísimo. Dice dice, Borges no solamente está ciego de la vista, sino está ciego del alma, dijo. Esto es terrible, pero lo decía por reaccionario, por la actitud política de Borges, ¿no? Y lo dijo a 8 columnas en los periódicos y todo. Bueno, dentro de las cosas que Pellicer hizo en la vida, no olvidemos que era arqueólogo, que era museógrafo. No había estudiado nada de eso, todo lo fue aprendiendo con la marcha y fundó muchos museos en varias partes de México, aparte de los de Tabasco, el de Palenque, el de Sonora, en Tepoztlán, Morelos, donde él tenía su casita, donó todas las piezas y el museo se llama Carlos Pellicer, lleva su nombre, todavía existe. El de el norte, también el museo allá en el Chamizal, en fin, un hombre preocupado por la riqueza de este país, por conservarla, por mostrarla lo más bello que se pueda. Ahí tenemos el Museo de la Venta, que de pronto aquí a la gente le parece cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Ese museo no hay en ninguna parte del mundo. Vienen de todas partes a verlo y todos se quedan asombrados. Pellicer lo supo planear bien en todas las hectáreas ahí al lado de la Laguna de las Ilusiones. Impresionante. Trató de poner las piezas como fueron encontradas, pues también darle, aparte de su sentido original, le da otro sentido. Marca con su pie cuando estaba en cemento aquello para seguir la huella de a dónde debe uno dirigirse. No, está hecho con una gran poesía. Con su pie poético. Con su pie, hasta su pie era poético, ¿no? Yo hice un trabajo donde nombro desde 1916 hasta el 70, por ejemplo, de todo lo que se ha escrito acerca de él, no solamente de su obra, de todo. Y lo tengo, ese trabajo, por años, digamos, ¿no? Pero sí es difícil, es mucho lo que se ha escrito, sí, se ha dicho, y
También tengo, por otro lado, tengo todo, parte de la mayoría de las entrevistas, las tengo relacionadas, porque yo quiero hacer un trabajo basado en las entrevistas, Porque de en Pellicer. sus respuestas, ¿no? Ah, ok. A través de los años y cómo va opinando sobre los asuntos y sobre la poesía en general, ¿no? Pero sí, perdón, cuesta mucho trabajo, porque es mucho lo que se ha hecho. Independientemente de todos los años que pasó Pellicer aquí, de todo lo que hizo por Tabasco, de su gran poesía que nos legó, su humanismo maravilloso, no lo hemos leído con la atención que realmente se merece. Yo creo que lo que hay que hacer es leerlo. Hay que darlo a conocer en las escuelas desde la primaria para arriba, porque de veras, después de que nosotros leamos la poesía de Pellicer, ni duda cabe de que seremos mejores por dentro. No tengo tiempo de mirar las cosas como yo lo deseo. Se me escurren sobre la mirada y todo lo que veo son esquinas profundas rotuladas con radio donde leo la ciudad para no perder tiempo. Esta obligada prisa que inexorablemente quiere entregarme el mundo con un dato pequeño. Este mirar urgente y esta voz en sonrisa para un joven que sabe morir por cada sueño. No tengo tiempo de mirar las cosas, casi las adivino. Una sabiduría ingénita y celosa me da miradas previas y repentinos trinos. Vivo en doradas márgenes, ignoro el central gozo de las cosas, desdoblo siglos de oro en mi ser, y acelerando rachas, quilla o ala de oro, repongo el dulce tiempo que nunca he de tener. Tabasco, tierra divina, tierra de un